Estamos de regreso acá a las 8:45. 3 segmentos el día de hoy. No le vamos a cobrar más. Siempre, sí. 2 por 3. Vamos a conversar en un combo. Vamos a conversar en este último segmento acerca de lo que está pasando en el Congreso de la República. Hicimos la gestión para que estuvieran acá diputados del partido líder, que fueron quienes plantearon esto. Sin embargo, no aceptaron venir. Y nos acompañan hoy acá José Rodolfo Pérez Lara, quien es ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Quique. Buenas noches. Y nos acompaña también Roberto Alejos, de la bancada de Todos, quien hoy habló, aunque usted no lo crea, por más de 3 horas en el Pleno del Congreso. Pero el secreto es que aún tiene energía para hablar. Nos lo ha dicho fuera de cámaras. Y a nosotros nos da mucha alegría tener como invitado en este programa. Un poco que nos cuentes, Roberto, de qué se trata esto. ¿Cuál fue la ponencia? Hubo una moción privilegiada de parte de la bancada líder planteando la renuncia. Aquí está. Y si quieren, la leo literalmente. Literalmente son 4 líneas, apenas 4 líneas, pero dicen: se entre a conocer el proyecto de acuerdo legislativo que dispone la remoción de los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. Y eso dio pauta a 3 horas para que hablara Roberto Alejos. Aquí lo que pasó, y antes de nada, buenas noches, gracias de verdad por la invitación. Aquí lo que pasó es que en la mañana tuvimos una presentación, gracias a Dios el presidente pues al fin accedió a invitar a los secretarios de los partidos políticos para exponernos la realidad de la crisis nacional en materia financiera. No hablamos del presupuesto, se habló de la necesidad de bonos, llegó representantes de las distintas instituciones del Estado que necesitan dinero, que tienen deuda, que vienen atrasando sus salarios, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo se estaba en el Congreso de la República empezando a juntar, como decimos en buen chapín, todos los diputados y diputadas para hacer el quórum correspondiente, lo cual nos pareció a nosotros bastante raro. Corrimos al Congreso y lo que correspondía era continuar con la interpelación de la ministra de Educación, tomando en cuenta que todavía no hay ningún acuerdo para hablar de presupuesto, muchísimo menos para poder hablar de bonos, pero teníamos que continuar con la interpelación de la ministra de Educación. Algunos diputados metimos una solicitud de poder hacer preguntas, además de la bancada líder, desde hace cualquier cantidad de tiempo. Pero sorpresivamente, líder para la interpelación, y cuando nosotros teníamos que hacer uso de la palabra y hacer las preguntas correspondientes, el presidente Crespo, como lo puse en las redes sociales hace un ratito, una vez más, haciendo gala y del lujo que se ha convertido para él, dejar a un lado la ley de régimen interior del Congreso, no le da importancia, hace de caso que no hay ninguna solicitud, que ahí está por escrito, no nos da la palabra e inmediatamente hace un llamado a debate en el caso de la interpelación. Ese servidor entonces pide la palabra para entrar al debate, ya que no nos van a dejar hacer las preguntas. Entonces voy a leer todas las preguntas que teníamos previstas y todas lo que queríamos hacerle a la señora ministra, que habíamos esperado durante mucho tiempo, y entonces me doy cuenta de que yo empiezo a hablar y nadie se mueve. Y entonces ahí entramos en sospecha de que algo está sucediendo, que algo va a pasar. Y entonces vamos avanzando, vamos haciendo las preguntas y vamos haciendo las preguntas hasta que al fin se interrumpe la sesión plenaria para 2 temas. Uno, para pedir que se fije fecha a la interpelación del ministro de Energía y Minas, lo cual también nos parece extraño. Parar una sesión para pedir que se fije fecha de una interpelación que está desde el 2012. Ahora se ha fijado ya el 30 de este mes para interpelar, domingo, para interpelar al señor ministro de Energía y Minas. Y después avanzamos otra vez en nuestras preguntas y se vuelve a interrumpir la sesión para presentar esta moción privilegiada que nunca obtuvo los votos suficientes para entrar a conocer un punto de acuerdo. Estoy leyendo que dice, originalmente habían hablado de un punto resolutivo para pedirle a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que renuncien ante las declaraciones que han salido en los medios de comunicación, ante todo este dimes y diretes que se ha armado desde que el tribunal declaró la campaña anticipada, nos suspendió a varios partidos, ahora tiene suspendido al Partido Patriota, en un impasse que realmente a mí lo único que me hace es recordar
una vez más la necesidad que existe en este país, pero urgente, de hacer la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Porque todas las lagunas que hay, todos estos dimes, diretes y esto que está sucediendo, podríamos arreglarlos si de veras entráramos a esa reforma profunda a la ley electoral y de partidos políticos para evitar esos vacíos. José Adolfo, ¿hay asidero legal para remover a magistrados del Tribunal Supremo Electoral? No, eso es totalmente atípico. En todo caso, ellos tendrían que renunciar. ¿Y qué van a renunciar? Si se aumentaron el sueldo, menos van a renunciar. Pero se echaron para atrás con echaron para atrás con su medida. Pero quizás aquí la pregunta es, líder, ¿puede solicitar la remoción de los...? Que el derecho de petición es práctica de un Estado republicano, o sea que el derecho de petición existe. Pero ¿qué tendría que suceder para que pudiera ser removido un magistrado del Tribunal Supremo Electoral? Que el Congreso los desaforara. Pero con mayoría simple. No. ¿Y sobre qué fundamento? Pues ahí tendría que ser un fundamento tomado de las leyes... incumplimiento de deberes, abusos de autoridad, cosas por el estilo. Claro, ¿verdad? Pero... eso lo tendrían que soportar a través del Código Penal o la ley del organismo judicial. Y fundamentados en eso, pues que el Congreso los desaforara, pero no ¿se ha visto con alguna vez que hayan desaforado calificada. A uno, por lo menos? ¿Perdón? ¿A un magistrado del Tribunal Supremo Electoral han desaforado alguna vez a un magistrado? Nunca. ¿Ha iniciado alguna vez algún proceso? Digamos, está la lectura legal, la lectura jurídica, pero también la política. No, esta es totalmente política. ¿Por qué el líder no quiere a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? No nos perdamos. Aquí lo que está sucediendo es que ante un Tribunal Supremo Electoral como el que teníamos anterior, que estaba totalmente sesgado al partido de gobierno, que tomó medidas como obligarnos a repetir las elecciones en Nevaj, que no le dio posesión a varios diputados, que todavía tiene 3 diputados pendientes en su proceso en tribunales, etcétera, etcétera, en donde magistrados suplentes renunciaron, como el caso del licenciado que nos acompaña el día de hoy, ante ese tribunal prácticamente inoperante, que nos obliga de una manera a presentar una iniciativa de ley fuerte en materia electoral, viene ese nuevo Tribunal Supremo Electoral que quiere cambiar la imagen, quiere convertirse en un tribunal fuerte y empieza a tomar medidas fuertes como suspender a todos los partidos políticos, prácticamente acusándonos de campaña anticipada. Los partidos políticos hacemos caso de este tema, pasamos suspendidos, muchos estuvieron en contra pero no se atrevieron a decirlo, muchos salimos apoyando la medida del Tribunal Supremo Electoral de la suspensión de la campaña. No por eso, porque realmente digamos que la población está cansada aquí, Claudia, de estar viendo pintura en las piedras, en las paredes, estar viendo anuncios anticipados, estar viendo a los políticos peleándolos, cuando todavía en aquel entonces faltaba muchísimo más de 2 años para que empezara la campaña política. En pocas palabras, Roberto nos está diciendo que estas son las consecuencias de contar con un tribunal que por primera vez, después de 15 años, 20 años, se para de cara a los partidos políticos y detiene una práctica abusiva que durante años se ha repetido. Ahora, ex magistrado... ¿Es eso cierto, José Adolfo, lo que dice Claudia? ¿Usted lo considera así? No. Yo lo miro totalmente diferente. Yo creo que eso que hicieron los magistrados al tomar posesión fue como querer asustar con el petate del muerto. Porque, curiosamente, a los pocos días, a los 2 meses, cuando estaban suspendidos 6 meses los partidos, levantan la medida y a los 15 días se da la convocatoria aquella del Partido Patriota a la Plaza Central para hacer el lanzamiento de Sinibaldi como candidato a presidente. O sea que parecía que en el primer momento en que hubiera un poquito de presión de un grupo de poder que como el Partido Patriota tiene hoy por hoy la sartén por el mango, fuera a poder practicar una actividad de esa naturaleza. Pero el partido y la secretaria fueron suspendidos inmediatamente. Suspendió y cancelado el nombramiento de la secretaria. O sea,
entiendo tu punto, pero después de eso se voltean y los caen con una suspensión nueva de 6 meses y cancelan el nombramiento de la vicepresidenta de la República como secretaria general. Roberto, ¿usted cómo lo interpreta? Pero, ¿es realmente asustar con el petate del muerto? No, pero como mire, dice el exmagistrado? se suspende la inscripción prácticamente de la vicepresidenta y la cancelan, el término cancelan, y esto es respaldado por la Corte de Constitucionalidad, es un tema definitivo. Se suspende otra vez al partido por 6 meses, lo cual significa que no debería de poder hacer propaganda ni campaña, asambleas, etcétera, etcétera, hasta mayo, que coincide con el día de la convocatoria. Sin embargo, hoy vemos que el candidato a la presidencia del partido de gobierno está en mitines abiertos y vemos todos los días cómo todo el mundo sube fotos de los mitines abiertos con descaro. Yo por eso quiero insistir en que... ¿Qué ha cambiado entonces después de esa resolución? La intención del Tribunal Supremo Electoral de decir queremos cambiar las cosas, poner reglas más caras, la población está cansada de esto es ilegal, etcétera, etcétera, pero hay que admitir que el tribunal no cuenta con las herramientas necesarias para realmente convertirse en ese tribunal fuerte y poderoso que de verdad detenga esto. Y entonces se crea algo muy ambiguo. Y entonces a veces pareciera que se quiere afectar a unos partidos sí, a otros partidos no, que se toma una medida pero después se retrocede. Y este tipo de temas es porque no hay una ley que tenga las reglas claras. Porque entonces, ¿aquí el problema es? ¿Puede un ciudadano que no está inscrito en un partido político hacerse propaganda, que es el tema que realmente tiene molesto al líder y que hizo que doña Zury Ríos diera una conferencia de prensa, para después dejar de ser un ciudadano no inscrito en un partido y convertirse en un candidato? Eso claro, no lo contempla. No lo contempla hay un proyecto sobre ella y sobre Manuel Valdizón, justamente una propuesta cuando sucede esto en el Congreso. Claro, y entonces, digamos, eso no lo contempla la ley. Entonces suena como un tema que el tribunal quiere de alguna manera corregir el tema, es decir, le prohibimos a los candidatos que hagan propaganda, pero ahora los que no son candidatos, porque no están inscritos en un partido, ¿verdad?, se están haciendo propaganda valiéndose que ya no son candidatos. ¿Qué diría, pero José quiere aportar algo antes de que cerremos? Sí. Hay dos cosas aquí, porque aquí nos pasamos de un punto a otro. Yo quisiera insistir en que se utilizaron mecanismos formales para dar una apariencia, pero no de fondo, porque la siguiente sanción, después de haber sido castigado con 6 meses de suspensión, de las cuales la cancelación del partido. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Eso es lo que debe suceder. Y eso es lo que tiene a todo el mundo asustado. Apenas arranca el año electoral. Yo perdón que insista porque sé que se acaba el tiempo. Aquí el problema es no tener reglas claras, es no admitir que la ley electoral y de partidos políticos es obsoleta, que se ha creado vacíos legales que confunden a la población, que crean miedos y que el tribunal no tiene el poder y la fuerza, por mucha buena intención que tenga, para de veras evitar la campaña anticipada. Pero cuando actúa con esas buenas condiciones, como usted dice, surgen este tipo de emociones de un partido político. Claro, es un mensaje político, decirle no tienen razón, no tienen la ley. Tiempo, y nuevamente digo algo que hemos dicho muchas veces ya en estos días, vamos a seguir hablando del tema conforme avance este periodo preelectoral. Gracias a ambos por habernos acompañado. A ustedes también, gracias por habernos acompañado. Los espero a las 10 p.m. junto con Carlos Sandoval y Estuardo Zapeta. Mientras tanto, los dejamos con los deportes con Rosario Orellana. Buenas noches, Dios los bendiga.